Buenas tardes padres, madres y cuidadoras de familia de la Fundación 911 Life, esperando que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos reunidos para la Escuela de Padres número 2. Mi nombre es Mariana Mejía Chavarría y mi compañera es Susana Gallo. Y estaremos aquí para realizar la Escuela de Padres que trata sobre el taller de violencia intrafamiliar y abuso sexual, cuyo objetivo es promover la conciencia, el conocimiento y las habilidades necesarias entre los participantes para prevenir y abordar la violencia intrafamiliar, fomentando el desarrollo de acciones de autocuidado y a su vez la construcción de entornos seguros para sus familias. Bueno, vamos a comenzar ahora con una oración. Bueno, Señor, gracias, Señor, por este momento que podemos compartir, en el que podemos, Señor, aprender y crecer como padres, como cuidadores. Te pido, por favor, que en este momento cada palabra que vayamos a aprender, cada cosa que vayamos a adquirir, Señor, la podamos poner en práctica, podamos ser padres y cuidadores responsables, que obedecen lo que dice tu palabra, pero que también actúan con mucha sabiduría y que saben corregir, saben hablar, saben acercarse a sus hijos y que podamos aprender de ti, que eres el mejor ejemplo en todo. Te damos muchas gracias por este momento, en el nombre de Jesús, amén. Para empezar, vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, pero no solo en vía de hacia nuestros hijos, sino hacia nosotras y nosotros. Bueno, el Señor ya se fue, pero hacia nosotros también. Entonces, ténganlo presente siempre. Voy a estar hablando para que pongan cuidado sobre sus hijos, pero también pongan cuidado sobre ustedes para que no vaya a suceder nunca algo que podamos lamentar más adelante. ¿Listo? Entonces, bueno, para iniciar, la violencia tiene millones de definiciones. Si usted va a internet, a Google y busca violencia, tiene muchas definiciones, muchos autores hablan sobre violencia, de dónde viene, por qué se da, qué hacer, muchas cosas. Pero como ¿en qué país estamos? En Colombia, la ley nos dice que esto es la violencia. Cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Entonces yo quiero que ahí estemos muy atentos a lo que dice la definición. Primero, la violencia puede ser acción u omisión. Muchas veces uno piensa que la violencia es hacer cosas, dañar, pegar, gritar y ya. Pero la omisión de cuidar y de buscar el bienestar de las otras personas también es violencia, para que lo tengamos presente. Segundo, mire que nos dice físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial. O sea, violencia no es solo un golpe, violencia no es solo unas malas palabras, violencia va en los ámbitos económico, sexual, psicológico, patrimonial y físico. Y nos dice que sea en lo público o en lo privado. Violencia es violencia, si es en la casa o es en la calle, lo mismo, en todos lados. ¿Listo? Listo, entonces es nuestro primer término. ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Claro? Muy bien. 2. Violencia intrafamiliar. ¿Qué es violencia intrafamiliar? Muy bien todo lo que dice. Violencia intrafamiliar es la violencia pero que se presenta en el hogar, sea esposo, esposa, sea papá, hijo, sea primo, prima. Cuando se presenta en el hogar, eso es violencia intrafamiliar y esta es la ley que nos dice qué es la violencia intrafamiliar. Y tercero, en esta charla queremos hacer un énfasis especial en violencia sexual. ¿Por qué? Porque ustedes viven con chiquitos y a veces es muy difícil uno con niños chiquitos darse cuenta que algo está pasando y se puede pasar por alto muy fácil. Entonces ese es el énfasis que queremos darle en esta escuela de padres. ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. Vamos a ver tipos de violencia. Entonces, tipos de violencia. 1, la que conocemos más fácil, de pronto, violencia física. ¿Qué es violencia física? Lastimar, pegar, muy bien. La violencia física hace referencia a todo lo que afecte el cuerpo. Todo lo que afecte el cuerpo, ya sea aruñones, golpes, que le dejen a uno moretones, lo corten, todo eso hace referencia a violencia física. Todo eso, violencia física. Y es mucho más fácil de identificar, ¿por qué? Porque si a usted le pegan, probablemente le salga un morado. Entonces usted va a denunciar y probablemente le van a creer más fácil porque usted tiene el morado, ¿con qué lo demuestra? Entonces esa es la violencia física. Segundo, violencia psicológica.
Violencia psicológica, ¿qué se les viene a la cabeza? Uno le dice palabras Soeces. babicos, hurrón. Ujú. Todas esas palabras. O también usted no sirve para nada. Muy bien. Para usted, eso ya está grande. O sea, no solamente son las malas palabras, a veces son palabras supuestamente bien dichas, pero con doble intención de herir. Muy bien. Violencia psicológica, ustedes están muy enteradas. Violencia psicológica es todo lo que vaya a afectar la salud mental de la persona que lo recibe. Entonces ustedes van muy acertadas. Palabras soeces, palabras desvalorizantes, es que tú eres un tal por cual, es que tú no vas a poder nunca en la vida, es que tú eres una persona incapaz, eres un estúpido y todo lo que le sigue. Todos esos son violencia psicológica. Y aparte de eso, por ejemplo, cuando les dicen, o ya pongámonos en el caso de mamás y mujeres, cuando les dicen a ustedes, no, es que usted con ella no puede salir, usted con ella no puede salir y no va a salir y no va a salir, y la presionan tanto que usted dice, no, al final no voy a salir. Eso, esas presiones y esas manipulaciones malintencionadas son violencia psicológica. Entonces no es solo como para cuando ustedes se lo hacen a sus niños, sino fíjense si ustedes lo han vivido, que les presionen tanto a tal manera que los llevan a hacer actos que ustedes no quieren. ¿Listo? Violencia psicológica. Violencia sexual. O sea, también más o menos tenemos más claridad. Violencia sexual, como lo hablamos ahorita, por ejemplo, tu caso es súper explícito para eso. Toda cosa que a nivel sexual me hagan, y ya sea que me toquen, que me digan y que yo no autorice. Todo lo que yo no debe. Todo, exacto, todo acto. Muy bien. Todo acto que yo no autorice y a nivel sexual esté afectándome, a mi dignidad, mi libertad y mi cuerpo. Entonces, una tocadita donde yo no quiero que me toquen y me tocan, una palabra que me haga sentir incómoda y que haga referencia a cosas sexuales. En el caso de los chiquitos, cualquier profesor que llegue les dice y les insinúa, solo la insinuación, eso es violencia sexual, porque un profesor no debe estar insinuando y nadie debe estar insinuando cosas sexuales a los chiquitos, a los niños. Entonces, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, esa que se les viene a la cabeza. Muy bien, muy bien, tiene mucha relación, tiene que ver con los bienes. Y no solo como que te voy a quitar la herencia si no haces tal cosa o esa presión, que sí es violencia patrimonial, pero también hace referencia a, por ejemplo, que yo te escondo la cédula o te escondo la plata para que no salgas. Eso es violencia patrimonial, porque estamos tomando algo que es importante para la persona para que se desarrolle en el ámbito normal de la vida y le estamos quitando esa libertad. Entonces todo eso, le esconde el celular, todo eso para que no pueda estar en libertad. Violencia patrimonial, violencia económica. Que le quiten el dinero. Muy bien. Muy bien. Y eso se puede presentar muy fácilmente en las relaciones donde hay una relación de poder desigual. Entonces, donde hay una persona que quiere controlar a otra, ¿y qué hace? Entonces, si tú no haces esto, yo no te doy plata. Si no, por ejemplo, me respondes sexualmente, entonces yo no te voy a dar lo del mes, cosas como así. Entonces, lo económico tiene que ver con eso. Y ahorita hablábamos que no solo era acción, sino que omisión. Entonces, también, por ejemplo, el papá que no responde por sus hijos, eso es violencia económica. Todo ese tipo de cosas que afecten la dignidad y la vida de las personas. Y negligencia, y ahí hacíamos énfasis otra vez, lo que uno deja de hacer. Entonces, si ustedes papás de pronto están en la casa y bueno, uno entiende las condiciones de que se tienen que ir a trabajar y todo eso, pero una cosa es irse a trabajar y bueno, que el niño esté bien, otra cosa es irse a trabajar y no preocuparse por el niño, por su comida, por su ropita, porque vaya al colegio, exactamente, desentenderse de la condición del niño. Negligencia también con los adultos mayores pasa mucho, que los dejan en la casa y que se defiendan cuando un adulto mayor ya no, pues puede que no tenga la capacidad para estar y responder por él mismo. Entonces negligencia es todo lo que dejamos de hacer. También, por ejemplo, esta charla en otra forma se la dimos a los jóvenes y hablaba Martica y nos decía, negligencia también es que yo dejé a mi hijo hasta las 4 de la mañana pegado al celular y yo ni me di cuenta y lo dejé. Eso también es negligencia y eso también se puede denunciar porque eso no es ser responsable de los hijos.
Listo. ¿Todos los tipos están claros? ¿Alguna duda sobre alguno? Muy bien. Bueno, y entonces listo, ya sabemos los tipos. ¿Qué factores pueden decirme, cuidado, puede haber violencia, cuidado, puede haber abuso, cuidado? Entonces vamos a ver factores de riesgo. Primero y segundo, que van muy ligados, historial de abuso o violencia, exposición a la violencia. ¿Por qué? Porque si usted se crió en un lugar donde todo se lo decían a los gritos, por ejemplo, donde todo era a los golpes y usted no funcionaba así, no era así, es muy probable que en su cabecita ya tenga eso instalado, de que si yo no grito, entonces no me van a hacer caso, si yo no golpeo, entonces no me van a hacer caso. Entonces, cuando hemos vivido o tenemos contextos relacionados con la violencia, es muy propenso a que volvamos a repetir todas esas cosas. Como decía la señora, muchas veces antiguamente les decían, no, es que eso no importa, es que yo veré cómo los trato, es que yo soy su mamá y yo veré y me impongo. Exactamente. Entonces, las personas que han vivido estos entornos, es muy probable que lo vuelvan a repetir. Pero ahí quiero que hagamos un especial énfasis. ¿Por qué? Porque que lo hayamos vivido no quiere decir que obligatoriamente lo tengamos que volver a repetir. Era como lo que hablábamos en la sesión pasada. Que a mí me hayan hecho daño, que a mí me hayan lastimado, no quiere decir que yo entonces también voy a lastimar por eso. Sino que aquí ahora es el momento de partir y romper con esas patrones que nos dejaron. Sí, bueno. Abuso de sustancias. Los lugares o las personas que están consumiendo consumen drogas, alcohol y todas esas sustancias, pues tienen la probabilidad de que, como no están en su 100%, sino que su mente está, digamos, anestesiada, por decirlo de alguna forma, pues es probable que se den esas situaciones. Entonces es la gente que dice, ay, yo le pegué, pero es que yo no sé, no era yo, no sé qué me pasó, yo estaba tomada. Listo, estaba tomada, pero eso no quiere decir que excusa el acto de violencia. Entonces, tengámoslo en cuenta. Problemas de salud mental. Pasa que, por ejemplo, las personas que tienen, no sé, depresión, tienen alguna condición especial en relación a su salud mental, son más propensas a que los manipulen. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen hijos más jovencitos, o bueno, igual los de ustedes ya van a entrar a la adolescencia. Digamos, ellos están pasando por un mal momento, son más propensos a que otro llega y les dice, ay, sí, venga, yo te quiero, pero a la vez los manipula y sigue teniendo esos actos con ellos, que ellos van a decir, caí en violencia y no sabía, pero su salud mental fue de pronto algo que lo empeoró, no que lo causó, porque eso no lo causa, sino que lo empeoró. Desigualdad de género y normas culturales, problemas de control y dominación, lo que hablábamos ahorita socialmente, y como tú decías, la sociedad a veces lo critica a uno si uno dice, me pegaron, o uno se siente mal socialmente cuando dice, mi esposo, mi marido me pegó, porque así es nuestra sociedad en el momento. Entonces, ¿eso qué hace? Empeora la violencia, y hay muchísimos casos que uno ni por enterado, y uno dice, qué pareja tan hermosa, qué espectáculo de familia, pero resulta que es que no es un espectáculo de familia, sino es una familia que se ha quedado en silencio. Entonces, las desigualdades, las normas culturales hacen que eso se empeore. Estrés financiero y socioeconómico. Yo sé que muchas veces uno no tiene dinero, normal, es la vida en nuestro contexto. No tiene dinero y eso causa estrés. Y eso muchas veces lleva a que se den estos actos de violencia. Y aislamiento social. Cuando, por ejemplo, las personas se retraen y ya no tienen amigos y se quedan solitos, eso hace que se empeore esta posibilidad de que haya violencia, porque no tienen una red que les colabore. Y finalmente, falta de educación sexual, y tú lo decías muy bien, uno a los niños y en general a las personas debe educarlas sexualmente, porque nosotros no solo somos personas de sentimientos, de que nuestro cuerpo, sino que somos personas sexuales, tenemos órganos sexuales. Entonces debemos hablar a los niños. Obviamente yo no voy a llegar a decirle a un niño de 6 años cosas súper explícitas, pero sí hablar como se debe hablar, decir las cosas como se deben decir, decirle a la vagina, al pene, senos, y contarles a los niños qué son las cosas. ¿Por qué? Porque si uno llega y le dice a un niño, a una niña, tu florecita, llega un señor malintencionado y le va a decir, ay, pero es que la florecita hay que regarla, ay, la florecita. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
volver ese caso de violencia peor y darle la facilidad a aquellos abusadores a que tomen el control sobre nuestros niños. Listo, entonces estos... Directo y sin anestesia. Sí, en las edades adecuadas, con los momentos adecuados, con asesoría, si necesitamos asesoría, pero hay que hacerlo. Ah, sí, un puntico. En este año vamos a tener una escuela de padres donde vamos a trabajar este tema de educación sexual en las distintas etapas para que cada una nos lleva pues como esa educación sexual también para la casa, para ustedes mismos y también para los niños en sus diferentes etapas. Muy bien. Pero no solo hay factores de riesgo. Ya vimos los factores de riesgo. Ah, bueno, hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda, un aporte? Claro. Esos son los factores de riesgo, sino que hay factores que nos protegen. Y esos son los que debemos potenciar para que no sucedan estos casos. Entonces, ¿qué factores podemos potenciar? Familias solidarias y apoyo parental. Lo que hablaba Mari. Es muy, muy frustrante para un niño que llegue donde su mamá y le haya pasado una situación incómoda, la mamá le diga, no, eso es bobada, no le parolas a eso es, sabiendo que para el niño es una cosa gigante, y el niño no tiene cómo trabajar con eso, cómo gestionarlo, cómo, hacerle frente a eso. Entonces, es muy importante que las familias sean solidarias y haya apoyo parental, para que cuando mi niño llegue y me dice tal cosa, quizá usted diga, es una bobada, pero entonces como yo sé que para mi niño es algo tan grande, vamos a hablarlo, entonces te voy a escuchar, ¿qué quieres decir con eso? Cuéntame más, y que el niño sienta que lo escuchan y que lo apoyen, así para usted siga siendo una bobada. En casos de violencia y abuso sexual, claramente en ningún tipo es bobada. Listo, comunicación abierta y respetuosa, lo mismo, es muy relacionado con la educación sexual. Vamos a hablar las cosas como son. Vamos a llamarlas las cosas como son. Te pegaron, eso no está bien. Te pegué, saber que eso no está bien y entonces dice algo que no está mal, igual te pido perdón, no lo vuelvo a hacer, vamos a conversarlo. Es muy importante tener una comunicación directa, acertada, asertiva, respetuosa. No solo con los niños, sino en general. Habilidades para resolver problemas y manejar el estrés, ira y conflictos. Y ahí va muy relacionado, por ejemplo, a lo del dinero. Cuando a uno le hace falta dinero puede que haya estrés, cuando uno ha tenido un mal día, y lo que hablamos, ustedes no son solo mamás y cuidadoras o papás o lo que sea, sino que son humanos, entonces es normal tener situaciones. Acuérdense de esta herramienta que les di la sesión pasada, muy importante para este punto en esas habilidades de resolver problemas. Para poder resolver los problemas tenemos que gestionar nuestras emociones, que acuérdense de esta cartilla. Entonces es normal que uno sienta estrés, ira, que el niño, uno llegue del trabajo, llegue donde sea y el niño quiere jugar y uno no quiere jugar y el niño está encima y uno diga qué fastidio, no quiero hacerlo, pero ustedes son los adultos, el niño no tiene la culpa, el niño es un niño y todavía no tiene las herramientas para gestionar emocionalmente lo que siente. Entonces vamos a tener, por ejemplo, eso es muy útil. Si yo tengo ansiedad, entonces ¿qué puedo hacer para controlar mi ansiedad? Si tengo mucha ira, ¿qué puedo hacer para controlar mi ira? Para no irnos a descargar con nuestros niños y que ya luego sean ellos los que reciban los golpes, las malas palabras, los gritos y lo que conlleva el estar estresado o enojado o lo que estemos viviendo. Educación sexual adecuada, ya lo hablamos, decir las cosas como son. Conexiones sociales fuertes, y aquí, y esto va muy relacionado con estas tres: participación en actividades extracurriculares y comunitarias, acceso a servicios de salud mental y apoyo social. ¿Por qué? Porque es muy fácil yo estar viviendo una situación y decir, no, qué pena, no, a mi hijo le pasó tal cosa, no, qué pena, que van a decir que yo soy una mala mamá, que van a decir que yo soy una descuidada, o a mí, mi marido me pegó, es la primera vez pero me pegó, qué pena, no, ¿cómo voy a decir eso? No, para eso está el apoyo social, por eso también queremos que como grupo nos fortalezcamos, porque es un lugar donde puede haber seguridad de que no nos vamos a juzgar, sino que vamos a ser respetuosos con la situación que estamos viviendo y que no solo somos personas que lo vimos y ya, sino que hay profesionales como Mari, como en general todas las que estamos acá que trabajamos con esos casos en específico. Y que siempre que vivamos una situación así de complicada, no van a ir a Marta o a Mariana o a Susana y vamos a decir, ay no, mijita, nada que hacer, no, qué pesar. No, jamás en la vida vamos a hacer eso, porque precisamente es lo que estamos evitando. Queremos que haya espacios donde se hable, queremos que haya mujeres que tengan
sensibilidad o la capacidad o la vulnerabilidad de hablar, de expresar, de decir lo que sienten, porque muchas veces estamos acostumbrados a guardarnos todo y a vivir y a llevar y a sobrellevar y tener esa carga así gigante, sabiendo que hay personas que están dispuestas a ayudarnos y a escucharnos. Entonces eso es bastante importante. Y normas culturales y comunitarias que promuevan la seguridad y el respeto. ¿Cómo así? Ustedes, desde la fundación, nosotros buscamos eso, no solo como que, bueno, si unos papás se llevan la información y súper bien, sino que en general la comunidad tenga un impacto y que no solo ustedes lo sepan, sino que, digamos, les llega a una amiga, ay, pasé esto, me pasó aquello con tal persona, y ustedes tengan herramientas para saber qué hacer, a quién llamar, vamos a la fundación, ellos saben a dónde llamar, ellos saben qué hacer. Entonces eso es lo que pretendemos aquí desde la fundación. Y esta última parte, que le vamos a hacer énfasis, porque queremos que las mamás y los papás y en general los cuidadores sepan y más o menos tengan algunas señales de que algo puede estar pasando con los niños chiquitos en relación al abuso sexual. Gracias. Entonces, yo no les voy a decir que todo esto, o sea, que si el hijo cambió de humor, entonces abuso sexual. Que si mi hijo dejó de comer, abuso sexual. No, porque no es así, no es algo directamente proporcional. Pero sí quiero que tengamos herramientas para alertarnos. Alertarnos no quiere decir ser alarmistas y ay, entonces ahí mismo para la fundación, no sé qué pasó, no, sino que estemos más pendientes, que si mi hijo está viviendo tal cosa, entonces yo pueda estar observándolo más, poniéndole más cuidado con quién habla, qué le ha pasado, preguntarle. Queremos eso, que ustedes tengan con qué identificarlo. Entonces, señales de alerta de abuso sexual. Cambio repentino en el comportamiento. Algo que usted, digamos, bueno, y también hay que aclarar que en las etapas en las que están los niños, es muy normal que los niños cambien de comportamientos porque apenas están configurando su identidad, porque apenas están explorando y viendo qué les gusta, qué no les gusta. Es normal que haya cambios, pero es distinto a que haya así cambios repentinos de comportamiento y usted no sepa y usted diga, Dios mío, era uno y me lo cambiaron. Entonces ahí vamos a ver, a empezar a poner más cuidado. 2, regresión en el desarrollo. Por ejemplo, si mi niño y si mi niña, ella había dejado de orinarse en la cama y se volvió a orinar en la cama. Chupar dedo, por ejemplo, son señales que pueden estar alertando. Puede que sea nada, pero puede que sea algo. Entonces vamos a estar atentos. Problemas físicos inexplicables o crónicos. Mami, me está doliendo mucho acá. Y eso pues de pronto con las niñas, me duele mucho acá, me duele mucho acá. ¿Cómo así? Ahí va uno a ver y que es que de pronto quién sabe quién la tocó, dónde la tocó, qué le hizo, qué infección le pegó, cosas como esas. Entonces vamos a estar alertas, acuérdense, no directamente proporcional, pero sí alertas. Problemas de sueño, pesadillas recurrentes, cambios en los hábitos alimenticios, autolesiones o intentos de suicidio. Y aquí voy a hacer énfasis porque eso no solo, o sea, no solo hay, si hay intentos de suicidio o autolesiones, ya no es solo estar un poquito más alerta, sino que ahí inmediatamente tomamos acción. Si nuestro hijo se está lesionando, si tuvo un intento, cogió algo y se tomó algo, ahí sí no vamos solo a estar alerta, sino que ahí sí vamos a llamar, a preguntar y vamos a venir a la fundación, porque eso sí no es nada común. Evitación del contacto físico. Que mi hijo se aísla, entonces ya no quiere hablar con nadie, está aburrido todo el tiempo, antes tenía muchos amigos, ya no tiene ninguno de esos amigos. Atención. Ahí es muy importante también reconocer, por ejemplo, en el caso de allá de abuso sexual, donde era un abuelo, una figura como muy querida en la familia. Por ejemplo, cuando los niños antes, digamos, sí se abrazaban con esa persona o sí llegaban y lo saludaban con mucha euforia, y ya no, es muy importante preguntar por qué ya no. Porque eso sí puede notar pues como un poco o violencia o abuso. Conocimiento sexual inapropiado para la edad. Los niños son niños, no deberían saber cosas que los adultos saben, de cómo, de dónde, sí saber de su cuerpo, sí saber de estar informados a nivel sexual, cómo están compuestos, todo eso sí, pero no de actos, de acciones, de poses, de cosas que los niños a sus edades no deberían de saber.
Y entonces hay también un llamado de atención, porque muchas veces ni siquiera es que estén siendo abusados, sino que el niño está pegado al celular y en el celular uno pues puede encontrar A, B, C, D. Lo que pasa, ese es un problema muy grave, que hoy en día a los niños, para mantenerlos ocupados y no estar pendientes de ellos, entonces los dejan con un celular. Y un muchacho hoy en día mueve un celular al derecho y al revés, descubren cosas, forman grupos, hacen apuestas, y eso es lo más grave, porque hacen apuestas que atenten contra su hija, contra su Integridad. persona, y eso es muy grave. Yo por eso le digo a la hija mía que no le deje coger celular al nieto mío, porque es que vea, Eso es muy importante lo que tú dices, y más que todo también tenemos que estar muy pendientes. Por ejemplo, algo que una vez escuché es que una mamá llega y me dice, pero es que yo también, entonces en qué momento puedo hacer mis cosas, yo por eso le doy la pantalla. Entonces yo digo, bueno, si por alguna razón necesitas que tenga la pantalla en cierto momento, entonces hay aplicaciones para padres que les controlan, pues que ayudan a que tengan un control de las conversaciones, de dónde está, de qué aplicaciones tiene abiertas, cuáles son sus contactos, a quién llama, a quién mensajea. Entonces, si tenemos niños pequeños, es muy importante que si les vamos a dar el celular por X o Y razón, tengamos igualmente esos controles. También establecer reglas, por ejemplo, a las 9 de la noche me entregas el celular, porque el celular es mío, yo te lo compré, pero es mío porque yo lo compré, ¿cierto? Entonces son mis reglas. A las 9 de la noche me entregas el celular y te lo vuelvo a entregar cuando regreses del colegio. O por ejemplo por horas. Es que ustedes puedan reconocer cómo pueden establecer esas reglas en su casa respecto a los dispositivos electrónicos, no solo el celular, sino también al computador. Y ya con eso, digamos, podemos tener un poquito más de control ahí, sin necesidad de quitarle las pantallas, porque también existe ese dilema de que entonces están en el colegio y que entonces le hacen bullying si no tiene celular. Entonces son muchos factores que debemos intentar pues como organizar, porque igualmente nosotros somos los papás, somos los que ponemos las reglas. ¿Listo? Yo también quiero hacer un aporte ahí pues que me parece importante, y es que pues yo soy profe y entonces entramos mucho en esa situación de que les piden la tablet, entonces que la llevan para jugar, pero hay una cosa, era lo que tú decías, es muy importante hacerles entender que las herramientas son para utilizarlas. Yo voy con mis chicos a decirles, el martillo es una herramienta, puede ser útil, si la sabes utilizar bien, pero puede ser muy peligrosa si tú le das un uso. Total. Entonces hay que hacerle, era lo que tú decías, hay que tener demasiado control, que ven, o sea, qué tiempo le permito, hay que hablarle de los beneficios que puede tener esa herramienta y el daño que puede provocar esos contenidos que están apropiados para ellos. Totalmente. Totalmente. Y también hacer énfasis en que como precisamente estamos hablando de abuso sexual y ya dijimos que era toda acción que estuviera en contra de mi sexualidad y mi libertad de decidir lo que quiero y lo que no quiero, también es importante saber que estamos en el siglo XXI y un abuso sexual ya no es solo, ay, me tocó, sino que un abuso sexual también se da por celular. Entonces hay gente extraña que se aprovecha de los niños y están niños y los niños obviamente pues ¿qué van a decir? Ah, sí, me quiere, ah, sí, me presta atención, me da cositas. Y muchas veces desde los celulares, no lo sabemos, los niños están siendo manipulados, les piden fotos, les piden cosas que para su edad y para cualquier persona y en cualquier edad eso no es correcto, que a uno lo manipulen y que le hagan entregar o hacer cosas que uno no está pues de acuerdo con ello. Y miedo a estar con ciertas personas y en ciertos lugares, lo que decía Mari. Ahí, sigamos mi niño horrible, pues ve a esa persona y le dan ganas de llorar, o esa persona dice, no, yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir, entonces ahí nos alertamos. Entonces, que tengan estas algunas señales de alerta para que estemos pues pendientes, no vamos a ser alarmistas, sino unas mamás muy responsables, muy atentas a los cambios que puedan estar viviendo nuestros niños. Yo quería como aportar algo de pues una anécdota también que me pasó. Mi hija ya está adolescente, pero a veces pues uno se enfoca mucho también en las redes, en el computador, en la tablet, y también pasa mucho con los mismos compañeros, porque pues de repente la educación que yo le esté dando a mi hija no es la misma que le va a dar a
a todos los compañeros que tiene mi hija de repente en el colegio, ¿cierto? Entonces a veces ella puede estar muy sana en muchísimas cosas, pero llega la otra persona, yo a mi hija no le dejo el celular o le pongo reglas, pero a la compañerita no. Entonces lo que yo no le enseño se lo puede mostrar a otra persona. Entonces esa parte de la escucha activa, de que cuando ella me dice, mami, yo a mi hija no la, pues ella casi no sale, y de repente un día me dijo, mami, ¿me dejas ir a ver una película? Y yo feliz, porque salió matada. Cuando me empieza a contar que vieron una película, que no sé qué, donde ella quedó traumatizada porque nunca en la vida había visto una película de ese tipo de contenido. Yo me alarmé y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, o sea, son de la misma edad, pero estamos con mentalidades totalmente diferentes. Entonces ahí es cuando, bueno, mi amor, ya tú tienes que tratar de canalizar qué tipo de amistades tienes. O sea, a veces muchos niños, también lo viví en la parte pues familiar, cuando mi hija estaba pequeña, uno no sabe, de repente uno se cuida mucho en la intimidad cuando está con los niños, ¿cierto? Pero las otras personas no. Y le pasó justamente con un primo. El niño estaba viendo acciones con sus papás, cosa que a mi hija yo siempre la cuidé, y resulta que el niño empezó con la prima a querer hacer cuando yo, bueno, entonces es como dicen ellos, o sea, ¿cómo le hago yo entender a esa mamá que va a defender como una leona a su hijo cuando yo le diga que su hijo está tratando de hacerle algo con mi hija inocentemente porque era un niño, ¿cierto? Entonces esas son cosas de las que uno tiene que identificar. A veces nosotros como papás no escuchamos, dejamos que nuestros hijos, confiamos en ellos tanto y no nos damos cuenta de que a veces hay personas alrededor también que le pueden causar pues como ese tipo de cosas, incluso que los puede llevar a que tengan como esa curiosidad, esa iniciativa que uno no les ha enseñado en la casa. Sí. Por eso es muy importante, digamos, tener esta herramienta de la comunicación asertiva y la confianza con nuestros hijos, para que ellos sientan esa libertad de que sin algún contacto social con algún amigo, con algún familiar, algún primo, lo que sea, vieron algo que no conocían y que de pronto les impactó, tengan ese apoyo, que sientan esa confianza de venir a contarnos a nosotros, ma, lo que pasa es que fui a ver esa película que me dejaste ver y no, realmente en esa película habían estas y estas cosas y yo no sé qué es eso y a mí me pareció tan horrible. Entonces uno, listo, ya me llegaste con esto, entonces mi amor, mira, lo que pasa es que hay películas que, digamos, para tu edad no estaban, pero ya que la viste, entonces te voy a contar qué es lo que está pasando ahí para que entiendas y para que sepas que esto en este momento no es algo que, digamos, tú deberías saber, pero que te estoy contando. Y si pasa nuevamente, vuelves y me cuentas. Y así, y digamos, algo que pasa mucho es que, pues claro, lo que primero vamos a querer hacer es hablar con los papás del otro niño, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? De pronto los papás van a defender a capa y espada su crianza. Por eso, y en eso no nos vamos a poder meter, porque realmente cada quien cría a sus hijos como está enseñado a que críen, ¿cierto? ¿Qué sí podemos hacer? Salvaguardar a los de nosotros, a nuestros niños, y decirle, bueno, viste esto, pero entonces yo te voy a explicar, vas a pasar por muchas otras cosas y es importante que por favor vengas y me cuentes para yo solucionarte todas las dudas. Muy bien. No nos entremos a pelear con los demás papás porque realmente eso va a ser una bola. Sí. Muy bien, listo. Y finalmente, Mari les va a pasar repartiendo una herramienta que queremos que ustedes guarden, que ustedes la tengan muy presente, no solo que la guarden, sino que la tengan muy presente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando suceden este tipo de situaciones, que digamos uno se da cuenta, uno no sabe qué hacer. Entonces, bueno, la herramienta dice qué podemos hacer. Y dos, en el último recuadro van a ver a dónde recurrir. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, sí denuncio, pero ¿y dónde denuncio? Y sí hago, pero entonces ¿qué hago? ¿Y a dónde llamo? ¿Y dónde me queda cerquita? Entonces lo que hicimos fue hacer resumidamente como un barrido por los lugares donde se puede denunciar, los lugares donde uno puede ir a conversar sobre esta situación que le está ocurriendo, y todos son lugares cerquita de acá de la fundación y después del barrio. Son lugares cercanos y ahí está el número, la dirección donde se puede llamar, y si usted dice definitivamente no, es que yo no puedo ir, pues entonces puede venir a la fundación, porque es de la fundación que posteriormente les van a estar explicando unas rutas. La fundación tiene unas rutas a seguir cuando este tipo de situaciones pasa, ya saben, no es solo
con los niños, sino con ustedes. Si ustedes están viviendo algo así o piensan estoy muy en riesgo, ayuda, hay gente que les puede ayudar. No se queden con eso calladas, no hay que guardar silencio, no hay que tener vergüenza, porque puede que le esté pasando a usted, pero puede que le esté pasando a ella también y las dos están calladas y ninguna sabe. Entonces es muy importante que sepamos qué hacer y a dónde ir. Y ya Mari va pues a continuar con lo que sigue. Bueno. Bueno, ya para finalizar, les agradecemos, primero que nada, pues les agradecemos que estén acá, que se hayan quedado pues como durante toda la sesión. Les voy a entonces, les voy a repetir, las personas que no estuvieron en la sesión pasada, en la primera sesión, se me quedan 5 minuticos después de que acabemos para poder entregarles estas herramientas, que es muy importante. Y les hago una pregunta, ¿quién fue muy juicioso y pegó la guía de parentalidad que les di? ¿Quién la pegó en un cuaderno? ¿Quién fue muy juicioso? Sí, ya lo... Sí, todo el mes de marzo ya debía estar lleno. Bueno, falta la última semana, falta una semana. Entonces las primeras 3 semanas ya deberían estar llenas, ¿sí? Recuerden que esto, sí, muy bien. Recuerden que esto no es para calificarles. Muy bien, así es. Entonces, recuerden que esto no es para que nosotros les califiquemos ustedes como son, como padres, como madres o como cuidadoras, no. Es para que ustedes mismas se den cuenta cómo está la relación con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con los niños que estén cuidando, ¿sí? Nosotros no les vamos a calificar, nosotros no vamos a decir ustedes son buenos o malos padres, no. Solamente queremos que hagan este ejercicio, que sean responsables con esto para que se den cuenta cómo están viviendo esas relaciones y si de pronto ustedes sienten que pueden mejorar en algún aspecto, que alguna cosita puede cambiar, pues tomen la decisión ustedes mismas viendo cómo están sus cosas. Bueno, entonces para esta sesión también les había dicho que por favor trajeran alguna reflexión de la sesión pasada. ¿Alguien trajo una reflexión de lo que aprendió? Bueno, no de lo que aprendiste es, bueno, yo escuché esto y a partir de esto pude hacer esta reflexión. Pero no de lo que vi. De algo que se te haya quedado, no de lo que viste, que se te haya quedado, que hayas reflexionado a partir de. Que vi que dice lo que Dios quiere darte es mejor de lo que tú quieres pedirle. Chévere, muchas gracias. Bueno, entonces la tareita es para todas las sesiones vamos a llenar este cuadrito. O sea, ya cuando nos volvemos a ver el próximo mes a final, ¿cierto? Les comenté que en marzo teníamos 2 escuelas de padres, pero ya a partir de abril es una cada mes, solamente una. Entonces es muy importante que por favor hagan el ejercicio, tráiganlo para la próxima clase. La hojita pegadita en un cuaderno con los daticos llenos y también una reflexión. Puede ser una frase, no tiene que ser una cosa muy larga, simplemente una reflexión de algo que les haya quedado de hoy, de la sesión pasada. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo. De pronto tienen alguna duda. Bueno, papás, mamás y cuidadores, les cuento que aquí abajito vamos a poder encontrar un enlace donde van a poder validar su asistencia haciendo clic y llenando las preguntas. Muchísimas gracias.